I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. En los años 60 un sueño imposible se hizo realidad, cuando el hombre puso los pies en otro mundo. En total, 24 norteamericanos fueron a la Luna. Pero hizo falta un ejército invisible de 400,000 ingenieros y técnicos para hacerlo posible. Esta es la historia de los hombres y mujeres que construyeron las máquinas que nos llevaron a la Luna. Vehículos lunares, la computadora de navegación. Washington, D.C., 1961. La repercusión del discurso de Kennedy llevó a muchos de los mejores ingenieros aeroespaciales del país a preguntarse si realmente era posible llegar a la Luna. El discurso de Kennedy me conmovió. Y yo estaba al tanto de lo que pasaba y pensé, Dios, ¿podremos pensar en esto? Porque todavía no habíamos despegado del suelo. Los planes de la NASA de aquel entonces decían que no debíamos estar contemplando un viaje tripulado a la Luna. Que no estábamos preparados con nuestros cohetes para invertir tiempo en eso. Pero la NASA tenía prisa. Y 2 meses después del anuncio de Kennedy, adjudicó el primer contrato para la misión Apolo. No era para construir un cohete, sino para crear un sistema que guiara al cohete hacia la Luna. Si miras los principales contratos para construir los cohetes, las naves espaciales, las cápsulas, el módulo de aterrizaje, ninguno de ellos se adjudicó por meses y en algunos casos por años. Eso muestra la importancia que los directivos de la NASA daban a la navegación. ¿Cómo íbamos a llegar a la Luna? El contrato llegó al Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, y de inmediato generó controversia. En realidad, ya había una industria que había desarrollado sistemas de guía y su gente estaba muy disgustada. Les parecía que debieron haber tenido la oportunidad de licitar. Y el gobierno no suele contratar a las universidades para construir materiales para sistemas. Y en este caso, una universidad se estaba comprometiendo a construir un sistema que iba a viajar a la Luna. Pero el MIT no era cualquier universidad. Y el laboratorio del MIT no era cualquier laboratorio de investigación. El laboratorio de instrumentos del MIT era dirigido por un extravagante y carismático ingeniero llamado Charles Draper. An overriding policy of the laboratory is its emphasis on technology of the real world. Draper era uno de esos personajes que desbordan la realidad. Tenía nociones singulares de psicología y física, y a muchos les parecía que eso le daba una perspectiva especial de la gente que trabajaba con este tipo de tecnologías. Bob Simmons fue uno de los primeros alumnos de Draper. Dijo, no vas a tener dinero para las chicas, ni para las carreras, pero te divertirás mucho. Había un reloj grande en la pared y él controlaba su velocidad. De repente eran las 5:30, aunque en tu reloj aún no fueran las 5. Y él le gritaba a su secretaria, Marie, ven, es hora de tomar algo.
Pero dejando a un lado las excentricidades, Draper era un ingeniero decidido, que había captado la atención de la NASA con un revolucionario instrumento de navegación. Hello, Dr. Draper. Lo llamó Sistema de Navegación Inercial. Fue un ingenioso artefacto que en 1953 le había permitido conducir un avión de Boston a Los Ángeles sin recurrir a ninguna referencia externa. Instalaron este sistema inercial. En aquel tiempo era muy grande, del tamaño de una bomba atómica o algo así. Lo pusieron a bordo de un bombardero y lo guió por todo el país. Chip Collins fue el piloto de Draper en un viaje de 5.000 kilómetros lleno de incidentes. Mi tarea era levantarme del asiento y dejar que el sistema funcionara con el piloto automático. As far as navigation is concerned, we could be flying in a sealed box, deaf and blind. Todo salió bien en las primeras horas. De repente, hacia el final del vuelo, el sistema de navegación de Draper pareció perder el rumbo. Lo vi y escuché que el doc dijo, Chipper, ¿qué demonios pasa adelante? Le dije, no sé, doc, pero el sistema está indicando un giro a la derecha. Bien, atrás había un gran bullicio. La gente trataba de decidir qué hacer. Se preguntaba qué pasaba. Estábamos en la 11ª hora de vuelo y parecía que ese aparato se había enloquecido. Sin embargo, cuando el avión emergió de las nubes sobre Los Ángeles, estaba perfectamente encaminado. El navegador simplemente había hecho una corrección a causa de los vientos laterales. El sistema detectó que lo habían apartado del recorrido y se estaba resistiendo a eso, haciendo lo que debía. Luego alcanzaron su destino y tuvieron el aeropuerto a la vista, basándose totalmente en esta tecnología de navegación inercial. Long ways from MIT, sir. Thanks so much for letting us come along. Maybe one could say this is one small step toward the age of space travel. Ahora la NASA esperaba que esta tecnología se desarrollara para llevar al hombre no a cruzar Estados Unidos, sino a recorrer los 800.000 kilómetros de ida y vuelta a la Luna. Sería un gran desafío. En el otoño de 1961, Draper formó su equipo. Hombres como Dick Batin, experto en la nueva ciencia de la navegación interestelar. Dick Batin, el doctor Dick Batin, el profesor Batin. Todos me parecían muy inteligentes y lo trataban como un dios. Eldon Hall, un físico que incursionaba en la nueva ciencia de la computación. En aquel tiempo, yo ni siquiera sabía que era una computadora digital. Alex Kosmala, que había trabajado en misiles guiados. En los comienzos del Apolo 1, siempre dudé de que esto funcionara. Y Jerry Gilmore, quien todavía considera aquello uno de los momentos más excitantes de su vida. Fue un periodo de mucha motivación y creatividad, porque había un objetivo muy claro. Y trabajábamos con un grupo de gente totalmente decidida a triunfar. Primavera de 1962. Cuando los ingenieros del MIT se pusieron a trabajar en el sistema de navegación para el Apolo, su punto de partida fue la revolucionaria tecnología de navegación de la Universidad de Massachusetts. Consistía en un grupo de giroscopios e instrumentos para medir cambios en la dirección.
Parecía una bola de básquetbol como de este tamaño. Y adentro tenía estos giroscopios muy precisos. Y lo único que hacen los giroscopios es mantener la plataforma perfectamente horizontal y alineada en lo que se llama espacio inercial, es decir, no relacionado con la Tierra ni con el horizonte terrestre, sino con cierta idea abstracta de lugar. El sistema se basa en el principio de que cuando un giroscopio es puesto a girar, permanece en un eje fijo, más allá de lo que suceda en su entorno. Esto genera una referencia o plataforma con respecto a la cual se puede calcular el movimiento. En esta demostración, los giroscopios son los dos cilindros macizos que hay en el centro de la cámara giratoria. Y en esa plataforma hay acelerómetros, otro tipo de instrumentos que miden la aceleración. Estos detectan si la nave avanza o retrocede, o gira a la izquierda o derecha, en relación con una plataforma fija. Si llevamos un registro de estos movimientos, siempre sabremos exactamente dónde estamos. En realidad, era fina tecnología mecánica. Draper había colaborado con la Wolfgang Watch Company en los suburbios de Boston, donde le enseñó a su gente los mecanismos de precisión, giroscopios mecánicos de alta precisión, con muy poca fricción, muy poco desgaste. Estos aparatos se armaban como los relojes, como el reloj más preciso jamás fabricado. Nunca nadie había intentado fabricar instrumentos que funcionaran con tanta precisión. Draper impuso nuevos estándares de higiene y limpieza. Prohibió a los empleados ensamblar giroscopios si acababan de volver de vacaciones de un lugar soleado, porque su piel podría estar descamándose a causa del bronceado, y no les permitía a las mujeres usar maquillaje cuando ensamblaban giroscopios. Los componentes más problemáticos eran los rodamientos de las esferas. Hasta un defecto diminuto podría provocar en las grandes distancias espaciales una imprecisión importante. Debían ser perfectamente esféricas. Jerry Gilmore, un joven ingeniero, estuvo a cargo de probarlas. La gente de los giroscopios creía que podía mejorar estos rodamientos e inventaron el ball lapping. Este proceso daba una terminación mucho mejor, pero provocaba un deterioro debajo de la superficie. Y los usuarios comenzaron a rechazarlos. Creo que fabricamos como 270 de esos giroscopios y 221 fallaron. Uno tras otro, los giroscopios demostraron carecer de la calidad requerida. La gente comenzó a hacer reclamos y preguntábamos por qué, cuál era el motivo del rechazo. Y decían, porque no son totalmente confiables. Y al poco tiempo nos preguntamos, ¿qué hacemos? A los pocos meses vi que esto era una tarea enorme. Nadie estaba seguro de si el nuevo sistema sería lo suficientemente confiable por sí solo. Por eso el MIT le agregó un instrumento muy antiguo, algo que los marineros usaron durante siglos para navegar lejos de las costas. Se llama sextante. Draper fabricó un simulador en el techo del MIT que permitía a los astronautas practicar verificando el navegador inercial con respecto a las estrellas. Pero el laboratorio también debía suministrar otro instrumento fundamental. Los experimentos de vuelo de Draper habían utilizado un aparato electromecánico sencillo para registrar los datos de los giroscopios y convertirlos en instrucciones de vuelo. Pero el viaje a la Luna requeriría algo mucho más sofisticado. Requeriría una computadora digital moderna. Sin embargo, instalar una computadora en una nave espacial era todo un nuevo desafío.
comienzos de la década del 60, las computadoras eran inmensas. La idea de instalar semejante monstruo en una nave espacial parecía ridícula. Dick Batin era quien debía hacerlo. Cuando North American fue contratada para construir el módulo de comando, llaman por teléfono al MIT y dicen: sabemos que habrá una computadora en el módulo de comando. ¿Qué tamaño tiene? Y nadie de nosotros tenía idea de su tamaño. Para entonces era un montón de equipos apilados y dijimos: ¿qué les parece? ¿Qué les decimos? Bueno, quizás un pie cúbico, 30 por 30 por 30. La nueva computadora de Batin se apoyaría enormemente en una nueva tecnología que utilizaba pastillas de silicio o chips. Pero estas eran aún muy nuevas. Los fabricantes todavía estaban aprendiendo a hacerlas, y nadie estaba seguro de su confiabilidad. Una de las pruebas consistía en tomar todos estos chips y sumergirlos en un baño de freón. Y luego quitarlos, secarlos y pesarlos. Y si después del baño en freón, el peso de un chip era apenas unos microgramos mayor que antes del baño, quería decir que un poco de freón había ingresado por algún agujero del mismo y que éste tenía algún defecto. Y esos pocos microgramos indicaban que el chip debía ser rechazado, y se rechazaba también todo el lote. Eso generó mucha presión para controlar que todas las partes fueran construidas correctamente y tuvieran componentes de calidad. Lo especial de esta computadora era que cuidaba vidas humanas. Si fallaba, o uno de los circuitos se averiaba o fallaba en cierto momento, alguien moriría. Y esto fue una primicia: poner vidas humanas en manos de circuitos integrados. Nunca nadie lo había hecho. En su apogeo, el programa Apolo consumía el 60% de las pastillas de silicio fabricadas en Estados Unidos. Pero aún siendo confiables, su velocidad de procesamiento era tan lenta que la cantidad de tareas que podía manejar simultáneamente sin quedar paralizadas era muy limitada. Por un tiempo pareció que la tecnología nunca alcanzaría el nivel necesario para aterrizar en la Luna. El hombre que trajo una solución a este problema fue Hal Laning. Hal fue uno de los más brillantes con quienes trabajé. Era muy callado, costaba entablar una conversación. Era muy tímido. Me sorprendía. Nunca acaparaba la atención y los demás hablaban por él y reconocían su talento. Era conocido en todo el laboratorio y considerado una especie de genio del laboratorio. Laning recuerda su lucha con el problema de la sobrecarga de la computadora. Creo que fue un trabajo muy duro. Hubo muchas reuniones para hablar de qué cosas eran prescindibles, de cómo se unían las cosas, cómo se superponían, qué libertades podíamos tomarnos. La sencilla y elegante solución de Laning consistió en asegurar que las tareas importantes tuvieran prioridad. La tecnología para correr programas en los 60 se llamaba trabajo en tiempo compartido. Hay diferentes usuarios o exigencias a lo largo de un tiempo, y cada una comparte un lapso igual. Y Hal Laning propuso algo totalmente distinto: asignar distinta prioridad a cada tarea. Una tarea de baja prioridad podía ser actualizar un visualizador que da a los astronautas alguna indicación de la situación. Una de alta prioridad sería mantener el módulo lunar vertical cuando está por aterrizar. Y si surgía algún problema, pues tareas de baja prioridad y continuar con las de alta. Sin embargo, mientras la computadora evolucionaba,
había confusión en la NASA. La tecnología era tan nueva que nadie sabía con certeza para qué podía servir. ¿Sustentaría el navegador durante toda la misión o era principalmente una ayuda para los astronautas? Durante la década del 60 se veían grupos de astronautas y grupos de ingenieros trabajando juntos en el laboratorio de instrumentos, casi negociando un modelo de operador. Esta confusión esencial generaría durante los años siguientes serios problemas a la naciente raza de ingenieros en software. ¿Qué tipo de programas tendrían que crear? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Y cuántos programas harían falta? A comienzos de los 60, mientras se desarrollaba el sistema de navegación del Apolo, la palabra software era casi desconocida. Llegué a casa y le dije a mi esposa que estaba a cargo del software y me dijo que no lo sepan nuestros amigos. Sonaba como un trabajo cercano a no hacer nada. La palabra fue inventada en esa época. Y el contrato original de los sistemas del Apolo dice, por supuesto, el laboratorio de instrumentos creará los programas que lo harán funcionar. Y resulta que ese software se convirtió en uno de los problemas más centrales del sistema. Como nadie tenía claro qué debía hacer la computadora, los ingenieros en software tuvieron la libertad de programar casi lo que quisieran. Al menos al principio. No había especificaciones, inventamos todo. Y siempre me sorprende que me hayan permitido programar algo que ni siquiera me habían especificado y que sería vital para el éxito de todo el programa Apolo. No lo podía creer, pero fue así. Fuimos inventando a medida que avanzamos. La falta de especificaciones hizo proliferar las rutinas de software, en una época en la que los programas eran terriblemente tediosos. Cada programa era escrito a mano y convertido en tarjetas perforadas legibles para la computadora. Si presentabas una tarea durante el día, era probable que pasaran horas hasta que se viera el resultado en la otra sala. Podíamos quedarnos ahí parados y mirar y esperar que saliera de la impresora. Cada informe tenía un grosor como de 4 milímetros. Si los apilabas, podía superar el metro de alto. Pero el verdadero problema no era la cantidad de papel, sino la memoria. La computadora no tenía demasiada. La memoria total para el programa de navegación del Apolo era equivalente a 72 kilobytes. 72 kilobytes de memoria en términos actuales. Hoy, un reproductor de MP3 de $100 tiene 50,000 veces más espacio de almacenamiento. Además, los discos que almacenaban los programas eran frágiles y muy poco confiables. Hoy, la solución que hallaron parece extraordinaria. Se llamó memoria de cuerda. Había que enviar el programa a una fábrica. Y allí había mujeres que tejían, literalmente, el software en esta memoria de cuerda. Lo llamamos el método de las pequeñas viejecitas, porque ellas hacían ese tejido. No es muy lindo. Hoy no se podría decir eso. Los códigos de computadora están compuestos de unos y ceros. En este caso, la diferenciación era física. Margaret Hamilton fue una de las muy pocas ingenieras que trabajaron en el proyecto. La cuerda contiene anillos y cables. Si el cable atraviesa el núcleo magnético, representa un 1, y si pasa por alrededor, representa un 0.
Decenas de ex tejedoras de pronto se encontraron participando del programa lunar y de la enorme responsabilidad asociada con él. Cada vez que enhebraban uno de esos núcleos, había vidas humanas en juego, porque cada una de esas cuerdas debía estar bien tejida. Los astronautas iban a visitar la línea de producción. Esto era una política de la NASA para que los mismos trabajadores tuvieran relación con los astronautas. Las mujeres quedaban muy impresionadas por el hecho de conocer a los verdaderos astronautas. Y esto las comprometía a no cometer ningún error. Querían que estos maravillosos astronautas que acababan de conocer no tuvieran ningún percance. Todo era extremadamente lento. Tejer un programa podía llevar varios meses, y si había un error, corregirlo era una pesadilla. El programa de software se atrasaba peligrosamente. Todos se atrasaban. Nosotros no éramos los únicos. Pero en Houston estaban muy inquietos y se preguntaban, ¿estas personas del MIT van a cumplir o no? Resultaba dolorosamente obvio que todos habían subestimado la magnitud del trabajo que había emprendido el laboratorio de Draper. En 1966, la NASA envió a un conciliador. Bill Tyndall empieza a mirar el software del Apolo y a hacer sonar alarmas. Escribe a las oficinas centrales y dice: temo que no logremos cumplir con el plazo para el aterrizaje en la Luna porque los programas no van a estar listos. Una declaración muy fuerte para quienes estaban construyendo esos enormes cohetes y plataformas de lanzamiento y entrenando astronautas. Que un puñado de programas te impida llegar a la Luna en el plazo que había impuesto el presidente. Una situación muy inusual. Bill Tyndall analizó minuciosamente el trabajo del laboratorio. Encontró muchas duplicaciones en el software que lo hacían extremadamente ineficiente. Era lento, estaba lleno de errores y requería más memoria de la disponible. Comenzó a escribir una serie de memorándums desde Cambridge, desde donde venía a visitar las oficinas de la NASA, que hoy día son conocidas como las tierras de Tyndall. Los informes simplemente decían que el MIT estaba haciendo un desastre, que no estaban prestando suficiente atención, que no tenían la disciplina de una organización grande y que debían tomarlo en serio. Tyndall empezó a dar lecciones. Bill Tyndall vino al laboratorio un viernes 13. Ya era mala noticia. A todos nos molestaba que vinieran aquí y destruyeran a nuestro bebé. Realmente nos empezó a dar lecciones y a perseguirnos. Dijiste esto la semana pasada, ¿qué vas a decir la próxima? Me dijiste que iba a estar listo para hoy. ¿Cuándo va a estar listo? Nos vigilaba y nos enrostraba las cosas de un modo que nos parecía muy arrogante. Cuando los programas fueron descartados, hubo un clima de rebelión. Una vez la gente del laboratorio de instrumentos realmente se rebeló. Recuerdo que tuvimos una reunión general y yo me quejé de lo difícil que era trabajar en ese ambiente. Para mediados de 1966, el sueño de Draper de un sistema de navegación de a bordo que controlara toda la misión se había desvanecido. Ahora decían que la navegación se realizaría principalmente desde la Tierra, que usaríamos las ondas de radio como elemento fundamental de la navegación y que la computadora de a bordo serviría simplemente de respaldo. Ahora los astronautas recibirían los principales datos de la navegación a través de señales de radio emitidas desde la Tierra. Sin embargo, el sistema de navegación de Draper seguiría siendo su único respaldo en el lado lejano de la Luna y en caso de que la señal de radio fallara.
Pero ¿sería el degradado sistema lo suficientemente confiable? ¿Estaría listo a tiempo? ...1967... Se acercaba el plazo para aterrizar en la Luna, y el laboratorio de instrumentos del MIT se esforzaba por respetar los plazos. Los ingenieros alargaron su jornada de trabajo, en algunos casos demasiado. En mi caso, creo que eso contribuyó con el final de mi primer matrimonio. Casi todos nos divorciamos. Esa fue la consecuencia. No sé si el trabajo fue la causa directa, pero hubo más de un divorcio. Mi esposa les decía a los niños, que eran pequeños, adivinen quién viene a cenar hoy. ¿Papá? Esa era la respuesta, porque era muy poco frecuente que yo estuviera en casa para cenar. Finalmente, después de uno de los años más duros que muchos recuerdan en el MIT, la computadora había sido reducida a algo parecido a un pequeño refrigerador y el software probado hasta el cansancio. En octubre de 1968, Apolo 7 fue la primera misión Apolo tripulada exitosa. Durante 11 días, 3 astronautas orbitaron la Tierra utilizando el sextante para controlar el navegador automático. Funcionó a la perfección. Era el momento de dar el siguiente paso. Ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1. El 21 de diciembre de 1968, el Apolo 8 despegó de Cabo Kennedy y se dirigió al espacio. Sería el primer intento de llevar al hombre alrededor de la Luna. En el laboratorio de Draper, en Cambridge, había un clima muy tenso. Era bastante increíble. Veíamos que todo eso por fin iba a empezar a funcionar. Todo el tiempo decían cuál era la velocidad de la nave y esta aumentaba cada vez más. Y miré al que estaba al lado mío y dije, Dios, lo van a lograr. Me resulta muy difícil describir el nivel de emoción que había en esa sala. Escuchábamos cada sílaba de cada palabra que dijeran los astronautas. Mientras los astronautas avanzaban hacia la Luna, verificaban su posición una y otra vez. Jim Lovell decidió demostrar que la navegación podía hacerse a bordo con el sextante. Y lo hizo muchas veces y demostró que funcionaba muy bien. Luego, cuando el Apolo 8 se ocultó detrás de la Luna, se interrumpió toda comunicación con la Tierra. Ahora dependerían completamente del sistema del MIT. Se apagó todo por un rato. Y había que esperar. Y sabíamos cuándo volveríamos a recibir su voz si estaban en la órbita lunar, y cuándo la recibiríamos si nunca llegarían a la órbita lunar, o si se quedaban a medio camino de la órbita lunar, que habría sido aún peor. Sabíamos que el lapso debía transcurrir si todo salía bien para que volviéramos a escucharlos. Nos quedamos sentados 45 minutos, esperando averiguar si lo habíamos logrado o no. Y después de 45 minutos, el oficial de comunicaciones de Houston empezó a llamar al Apolo.
Apollo Control, Houston. Jerry Carr has placed a call. We're standing by. Nadie respondía, por eso estaban todos muy preocupados. Finalmente, cuando esperábamos saber algo de ellos, los escuchamos. El Apolo 8 había reaparecido a horario y volvía a tener contacto por radio. Segundos después, la computadora del MIT de a bordo volvió a realizar los cálculos para ubicar la nave. La ubicación coincidió exactamente con los cálculos de la NASA en la Tierra. Hubo un gran alivio en la sala, muchos festejos, mucha satisfacción, porque lo que se había logrado constituía todo un éxito. Para los ingenieros fue la justificación de años de duro trabajo y de matrimonios estropeados. Recuerdo verlo en casa en la Nochebuena de 1968. Fui como 1 millón de otras personas que vieron el mismo vuelo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Todavía hoy se me llenan. El solo verlo en casa en un pequeño televisor en blanco y negro, pensé, lo logramos. Fue sorprendente. Pero ahora la computadora que les había ayudado alrededor de la Luna debería hacer algo aún más exigente: ayudarlos a aterrizar en ella. And you're maneuvering, right? Will be shortly, Neil. 20 de julio de 1969. El Apolo 11 llevaba 3 días en su misión para aterrizar en la Luna. Apollo 11, Houston, we are go for undocking, over. Roger, Eagle, undock. Cuando el módulo lunar se desacopló del módulo de comando, Armstrong y Aldrin estaban a 12 minutos de la superficie lunar. Estaban por ejecutar una rutina de software completamente nueva, nunca probada en el espacio hasta entonces. El programa sin el cual sería imposible aterrizar en la Luna. Pero increíblemente, el programa había sido compuesto a último momento por un joven ingeniero. Si hablas con el que creó gran parte de ese software, Don Iles, era un joven de 22 años en su primer trabajo. El programa ya estaba completo en más de un 60% y le asignan la tarea de crear los programas para el aterrizaje en la Luna. Siempre había un equilibrio entre tiempo y memoria. Siempre podías hacer algo más rápido si utilizabas más espacio. No era algo nuevo. Era una de las rutinas más complejas que había creado el MIT. Neil Armstrong dijo, en una escala de dificultad de 1 a 10, caminar por la Luna fue alrededor de 3. Aterrizar en la Luna fue 13. Fue la serie más compleja de operaciones continuas de toda la misión Apolo. Cuando el módulo lunar se acercó a la superficie lunar, todo parecía funcionar correctamente. Pero de repente sonó una alarma. Cuando recibimos esta alarma del programa, fue una novedad para mí. 1202 alarm. Yeah, and the same thing we had. Luego empezaron a sonar más de estas alarmas y nos pusimos muy nerviosos.
Todos en esa sala, los directivos y los programadores, escuchaban esto y no sabían bien qué pasaba ni qué eran estas alarmas. Quizá alguien supiera qué era la alarma 1202, pero yo no recuerdo que alguien se levantara y dijera qué era. A pocos segundos del alunizaje, los astronautas pidieron consejos. ¿Debían abortar la misión o anular la alarma? Entré en pánico, porque estaban a punto de alunizar, y aparece esta alarma 1202. No podía ser que ocurriera eso. Mientras la preocupación invadía la estación de control, un hombre levantó la mano. Jack Garman tenía el único resumen de alarmas que había en el edificio. Anoté todas las alarmas en un papel. Pegué el papel en un pedazo de cartón y lo guardé debajo del plexiglas que había arriba de las consolas. Es como los paraguas. Cuando lo llevas, no llueve. Teníamos un apodo para Jack. No me lo va a perdonar, pero lo llamábamos Garflash. Hacía mucho que no escuchaba eso. Sí, en lugar de Garman, Garflash. Porque a veces reaccionaba muy rápido. El resumen de Garman indicaba que la alarma acusaba sobrecarga en la computadora de a bordo. Sobrecarga de ejecución quiere decir que la computadora no tenía tiempo para hacer sus tareas. Eso es sobrecarga. Y activó esta alarma. Cualquier computadora se habría paralizado. Pero gracias al revolucionario sistema operativo de Hal Lanning, la computadora del módulo lunar simplemente estaba dejando tareas de baja prioridad y ejecutándolas de alta. No había ninguna amenaza inmediata. Garman dio el visto bueno para alunizar. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Eagle, Houston, you're go for landing, over. Sin embargo, cuando el módulo lunar aterrizó, surgieron las grandes preguntas. ¿Por qué la computadora se había sobrecargado? ¿Esto comprometería el regreso? Te surge la expresión fuera del horno y el fuego. Porque no había tiempo de pensar en nadie. Era hora de seguir con las verificaciones y procedimientos. Apenas 15 segundos después del aterrizaje, nos llama Houston para averiguar qué eran las alarmas 1202 y 1201. Vi a Fred Martin en la sala y nos quedamos mirándonos. ¿Qué pasa? ¿Por qué suenan las alarmas 1201 y 1202? Yo la miraba y ella me miraba. No era mirarnos concretamente, sino pensar, tenemos que descubrir qué es esto. En ninguna prueba ni operativo que presencié en el laboratorio, nunca había visto ninguna de estas alarmas. Por eso no sabía de qué se trataban. Al final encontraron el problema. La lista de control de Buzz Aldrin le había indicado encender el radar de regreso demasiado pronto, y la computadora simplemente no había podido procesar sus datos al mismo tiempo que la rutina de alunizaje. Fue un error en la lista de control. La computadora había respondido exactamente a su diseño. Podían volver sin peligro, y después de casi 22 horas en la Luna, Armstrong y Aldrin recibieron el visto bueno para regresar. Dos días y medio después, con el apoyo del sistema de navegación, el módulo de comando colisionó con la atmósfera terrestre, exactamente en el ángulo requerido.
Se me llenaron los ojos de lágrimas en ese momento, y creo que a muchos otros también. Fue la culminación. Así como el Apolo 8 fue el paso más grande, también lo fue ese momento. Me acuerdo más sobre las alarmas 1201 y 1202 que del aterrizaje en sí. En el MIT, el alivio fue indescriptible. Todos sentimos una gran felicidad por el éxito. Una felicidad muy grande. Era el final de casi una década de la más provechosa y creativa ingeniería en computación en la historia de los Estados Unidos. Para muchos de los que participaron, todavía es el suceso más notable de sus vidas. Pasé buena parte de mi vida trabajando duro para crear un software de navegación que hizo posible eso y que fue superado. El aterrizaje en la Luna fue lo que yo programé. Y va a ser siempre mi orgullo. Es lo más importante que hice. Es lindo pensar eso.